Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar dando clase que es la de enfermedad intestinal inflamatoria, que prácticamente es un trastorno inmunitario caracterizado porque es crónico y se engloba en el intestino. Los más dos tipos. Uno de ellos es la colitis ulcerosa, que engloba prácticamente todo el colon y se caracteriza prácticamente por englobar solamente una parte en sí del intestino, que es la mucosa y la submucosa. Y la otra enfermedad, que es la enfermedad de Crohn, caracterizada también por afectar el sistema gastrointestinal desde la boca prácticamente hasta el ano, inclusive pudiendo afectar a estructuras, glándulas anexas del intestino delgado. Caracteriza también esta enfermedad por ser transmural. Afecta a todas las capas del intestino delgado, así como del estómago, esófago, la boca. En relación a unos datos epidemiológicos, se puede observar que en Estados Unidos es mucho más hay una leve aumento de frecuencia de la enfermedad de Crohn, pero no es tanto. Las dos enfermedades tienen una incidencia anual casi idéntica. Su edad también tiene dos picos de presentación, pacientes jóvenes y pacientes añosos. La enfermedad de Crohn es un poquito más frecuente en varones, 1,8 a 1, pero como les digo, la relación casi es idéntica. Algo muy contradictorio es el tabaquismo y la relación con las enfermedades inflamatorias intestinales. Hay algunos artículos que citan que el tabaquismo es preventivo en relación a la colitis ulcerosa, pero no explica el proceso fisiopatológico, ¿no? Sin embargo, en la enfermedad de Crohn, este vicio puede ocasionar la enfermedad. También hay artículos que citan como anticonceptivos orales que no aumentan el riesgo y otros que dicen que aumenta el riesgo en la enfermedad de Crohn. Generalmente en la enfermedad inflamatoria intestinal, así como en casi la mayoría de las enfermedades autoinmunes, sí o sí hay una predisposición genética. Pero el ser vivo tiene una predisposición genética y siempre hay un factor ambiental, un factor infeccioso, ya sea un factor tóxico, un factor metabólico que gatille esa enfermedad genética y produzca esta reacción desregulada del sistema inmune, porque el sistema inmune sabemos que está para protegernos, pero cuando hay una predisposición genética que es gatillada por un proceso infeccioso o un factor ambiental, esto da una desregulación de la respuesta inmunológica, que es lo que pasa con esta enfermedad. La colitis ulcerosa, como dijimos, es una enfermedad inflamatoria intestinal que es crónica, que afecta exclusivamente al colon. Y dentro del colon vamos a ver que también hay zonas más afectadas con una alta frecuencia. En la colitis ulcerosa, la zona más afectada es el recto y el colon sigmoides. En segundo término están el recto, colon sigmoide y colon descendente, y en 20% solamente solamente esta enfermedad afecta a la mucosa y su mucosa. Es una de las grandes diferencias con la enfermedad de Crohn, que es prácticamente transmural. En la endoscopía se pueden evidenciar signos de congestión vascular como edema, unos signos de hemorragia focal e infiltrado de células inflamatorias. La clínica es importantísima. Entre las principales manifestaciones clínicas encontramos que la diarrea es una manifestación frecuente, generalmente es una diarrea profusa. Algunas veces puede acompañar de ritorragia, que es el contenido sanguíneo de rojo rutilante, unas veces. Tenemos cuando una persona tiene como decirle, ganas de irse de cuerpo o de defecar, pero no puede. También algunas veces por la inflamación muy crónica
hay un exceso de una salida de moco por la parte anal, ¿verdad? Y también el olor abdominal, que es de tipo cólico o retortijón, que es frecuente también. Y generalmente la intensidad de estos síntomas depende mucho de la extensión de la enfermedad, si es solamente una proctitis, si es una pancolitis o si es que tienen algunas complicaciones. Hay diferentes características o cuadros con los que se puede presentar la colitis ulcerosa. De manera general podemos decir que puede haber una colitis ulcerosa leve, una colitis ulcerosa moderada, una colitis ulcerosa grave. En la colitis ulcerosa leve se pueden observar, por ejemplo, menos de 4 deposiciones por día. Hay una escasa cantidad de sangre. Generalmente no hay fiebre o taquicardia, que es una característica de complicación. La anemia suele ser leve. Los reactantes de fase aguda también, menos de 30. Y el aspecto en la endoscopia digestiva alta normalmente es un eritema y una granulación fina. Cuando hay una enfermedad moderada, generalmente ya se ven aumento en las exposiciones 4 a 6 por día. Puede haber una cantidad de sangre en las heces moderada, empieza a haber febrícula, empieza un poquitito de taquicardia, la anemia ya se ve más con más frecuencia y en general en la endoscopía el eritema es más intenso, las granulaciones son más gruesas, también puede haber una hemorragia al contacto con el endoscopio, pero la diferencia es que no hay todavía ulceraciones. Y cuando la colitis ulcerosa es más grave, ¿verdad? Aumentan las deposiciones líquidas, el sangrado ya es profuso, ya suele haber fiebre, ¿verdad? La taquicardia ya es más elevada y hay mucha más anemia, quizás por la pérdida más profusa de sangre por las heces. Al aspecto endoscópico se pueden ver hemorragias espontáneas y ya se ven ulceraciones. Hay algunos datos de laboratorio que son inespecíficos, como por ejemplo el incremento de los reactantes de fase aguda, como una PCR, las plaquetas también que pueden estar aumentados, la velocidad de eritrosedimentación que puede estar aumentada también y disminución de los niveles de hemoglobina, que generalmente es cuando hay una complicación grave, que es una hemorragia gastrointestinal baja. También puede haber un nivel sérico de alguna disminuida. Esto está más relacionado con la enfermedad inmunológica y por el aumento de la necesidad de sustancias inmunológicas, ¿verdad? IgG y IgM, que al fin y al cabo son proteínas. Así es como se ve una colitis ulcerosa. Generalmente se puede ver una sigmoidoscopía y si no hay una exacerbación aguda, se recurre a la colonoscopía para valorar completamente el colon. En una enfermedad leve, por ejemplo, solamente se puede observar un eritema, disminución de las tramas vasculares, puede haber frialdad y erosiones, pero en una enfermedad grave ya se objetiva la hemorragia y las úlceras espontáneas. Hay diferentes complicaciones relacionadas con la colitis ulcerosa. Una de las más graves es la hemorragia masiva, que puede ocurrir en 1% de los casos. Colon tóxico, que se define como un colon transverso mayor a 6 centímetros. También se puede observar pérdida de las aftras, pero solamente se produce en el 5% de las crisis. Y algunas veces puede ser precipitado, puede ser gatillado por unas alteraciones electrolíticas, como hipopotasemia, hiponatremia, o también por unos narcóticos. La complicación más peligrosa es la perforación. Tiene una alta tasa de mortalidad que ronda prácticamente el 15%. Y estenosis, que es prácticamente posterior a la inflamación, se vuelve quizás más rígido el intestino y por eso puede haber
una disminución de la elasticidad de esa zona del colon. La segunda enfermedad de la enfermedad inflamatoria intestinal es la enfermedad de Crohn. Tiene dos características importantes, como por ejemplo que esta enfermedad puede afectar a todo el intestino delgado, desde la boca hasta el ano. Y la enfermedad sí es transmural, y es más bien puede ser por parcheados. En el 40-55% de los casos afecta el intestino delgado y el colon, y entre esos dos tiene una afección prevalente por el ilion terminal. Hay unas características que hay que conocer, como por ejemplo que las lesiones que se ven en la enfermedad de Crohn son segmentarias. Hay algunas zonas del intestino que están respetadas, es decir, que están libres de enfermedad. Otra característica que diferencia de la colitis ulcerosa es que la enfermedad de Crohn afecta todas las capas del intestino, o sea, mucosa, submucosa, muscular y adventicia, ¿verdad? Sin embargo, la colitis ulcerosa solamente afecta la mucosa y submucosa. Hay algunas complicaciones como las fístulas perirectales, los abscesos, puede tener una estenosis anal y en casos muy raros como les mencioné, también puede afectar el hígado y el páncreas. Hay unas manifestaciones clínicas en relación al patrón, porque puede haber diferentes patrones. Un fibroestenótico obstructivo, cuando la enfermedad ya va a una etapa un poco más avanzada, cuando prácticamente ya está terminando la inflamación. Y otro que es penetrante fistuloso, cuando está en el nadir prácticamente de su inflamación y está muy fibriable el colon. Según la localización, podemos tener enfermedad de Crohn con ileocolitis, una yeyunoileitis, colitis propiamente dicha con enfermedad perianal y una enfermedad gastroduodenal, los cuales ya dijimos que era mucho más frecuente la yeyunoileitis y la colitis. Las manifestaciones clínicas es similar a la colitis ulcerosa, pero en este caso el dolor abdominal es el síntoma más frecuente. La diarrea también puede ser con sangre o no. El paciente está muy asténico, quizás por la pérdida masiva de sangre o la pérdida cuantiosa de sangre. Y en las afectaciones colónicas se ve mucho diarrea y dolor abdominal. Algunas veces también se forman fístulas anorrectales. Entre los datos de laboratorio son similares a la colitis ulcerosa. Puede haber aumento reactante en fase aguda. En este caso, quizás por las fístulas y por los abscesos, por la leucocitosis, la anemia también cuando hay sangrado y la hipoalbuminemia. Entre los datos endoscópicos se pueden ver zonas indemnes del recto, digamos, intercaladas con úlceras aptosas, fístulas y lesiones con zona sana, ¿verdad? Hay una parte que la colonoscopia nos puede estudiar, y en ese caso, para estudiar el intestino delgado, es muy útil utilizar una cápsula endoscópica que nos muestre todo el ilion y el yeyuno del ilion. Entre las complicaciones de la enfermedad de Crohn puede haber, por ejemplo, adherencia lacerosa porque el trastorno ya sabemos que es transmural, y a veces esas fístulas predisponen a una adherencia lacerosa. La perforación solamente se da 1 o 2% de los casos y generalmente en el ilion, pero es una complicación muy temida esa. También se pueden encontrar abscesos intraabdominales, por eso en el laboratorio pacientes pueden ir con leucocitosis, inclusive fiebre. Puede haber obstrucción intestinal, pacientes que no se van de cuerpo, no realizan la catarsis apropiadamente. Puede haber también hemorragia masiva con la colitis ulcerosa. En esta quizás sería más profusa porque la enfermedad de Crohn abarca casi todas las capas del intestino grueso. El paciente se puede dar con otras patologías que tengan diarrea, porque la diarrea y el dolor abdominal son
son síntomas muy frecuentes. En general se utiliza una serie de manifestaciones para diferenciar y diagnosticar esta enfermedad. En algunas diferencias, que son por ejemplo en la colitis ulcerosa, la sangre y en el moco están casi en 100%. La enfermedad de Crohn son ocasionales. En la enfermedad de Crohn son frecuentes los síntomas generales, es frecuente el dolor, es frecuente palpar una masa abdominal, también puede haber un dolor perineal. Las fístulas también en la enfermedad de Crohn son frecuentes, puede haber una obstrucción del intestino delgado y del colon en la enfermedad de Crohn. Y una diferencia significativa es que en la colitis ulcerosa los ANCA son positivos, ¿no? Y en la enfermedad de Crohn son raros. Otras características diferenciales en relación al endoscopio, hay zonas que en la enfermedad de Crohn, por ejemplo, el recto está respetado en algunos tipos de enfermedades. Prácticamente en la colitis ulcerosa la enfermedad es continua, abarca casi todas las zonas del recto y el colon. Un aspecto empedrado es lo que se caracteriza la enfermedad de Crohn, y generalmente los granulomas no se observan ninguno de los dos o son ocasionales. Prácticamente en la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa ha ido bien, el intestino delgado prácticamente no está tomado, y en la enfermedad de Crohn la mayoría de veces sí está tomado. Y las estenosis son frecuentes en la enfermedad de Crohn porque dijimos que es un proceso transmural que después se va cambiando una vez que termine la inflamación a tejidos. Otras manifestaciones intestinales, unas dermatológicas como un eritema nodoso similar a la lepra, pero también podemos encontrar un pioderma gangrenoso que no es tan frecuente y se ve más la colitis ulcerosa. Puede haber también psoriasis, pues sabemos que es una enfermedad autoinmunológica. También la enfermedad de Crohn son frecuentes la afectación a la mucosa bucal. Las alteraciones reumatológicas, se pueden encontrar artritis periféricas, espondilitis anquilosante, también una sacroileitis. Las manifestaciones oculares, por ejemplo, es frecuente una enfermedad inmunológica encontrar una uveitis, conjuntivitis. La uveitis se asocia más a la colitis ulcerosa y donde aparece el 3% de la enfermedad. Las manifestaciones hepatobiliares, podemos ver que también se puede detectar una estatosis hepática. El 50% de los pacientes puede ver también una colelitiasis y una colangitis closante primaria, que es una enfermedad prácticamente reumatológica y que está muy relacionada con la colitis ulcerosa. Las manifestaciones urológicas, puede haber complicaciones como cálculos y un aumento de la incidencia de produce una disminución de la masa ósea, que se produce en un 3 a 30% de los casos. Inclusive esta disminución de la masa ósea predispone a fracturas como cadera, columna vertebral, muñeca y costillas. Entre los trastornos tromboembólicos podemos decir que hay un aumento de riesgo de trombosis arteriovenosa y también está muy relacionado con la vasculitis, que es una enfermedad inmunológica de los vasos. Creo que esto es prácticamente a grandes rasgos lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, dos grandes enfermedades intestinales crónicas, reumatológicas, y eso es lo que se piensa hasta ahora. Muchas gracias por su atención.